si es que alguien se conecta por primera vez, igual para recordar, soy Carlos Mora Rosales, soy parte de la División de Asociatividad y Cooperativa del Ministerio de Economía. La idea de esta sesión de hoy día va a ser un pequeño resumen, retomar quizás alguna idea que la idea, o sea, para que la redundancia quede lo más claro posible, porque van a ser temas que si se trabaja con cooperativas principalmente, va a ser algo que se va a ver en el largo plazo. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, como lo dijimos en la sesión número 1, es muy importante que conozcan a la División de Asociatividad y Cooperativas. ¿Por qué? Porque somos los encargados de registrar, fiscalizar y promover y fomentar el cooperativismo a nivel nacional, las cooperativas a nivel nacional, así como las asociaciones gremiales y las asociaciones de consumidores. Esas tres figuras van a estar bajo el registro, promoción y fiscalización de nosotros como división. En caso de que una cooperativa necesite un documento, un certificado o necesite constituirse, lo va a hacer frente a la División de Asociatividad y Cooperativas. Y de igual forma, en caso que la cooperativa esté funcionando quizás no tan bien o esté funcionando bien, se le podría hacer algún tipo de fiscalización, lo cual también va a estar a cargo de nosotros como división. Por eso es muy importante que lo tengan en consideración al momento de conformar una cooperativa, asociación gremial y o asociación de consumidores. Este curso principalmente está enfocado en cooperativas, por eso es la principal figura de la que van a tratar las presentaciones y recordar que nosotros como división tenemos un link que es asociatividad.economía.cl donde encuentran distintos documentos, ya sea para la puesta en marcha de una cooperativa, guías de buenas prácticas para las cooperativas, la ley general de cooperativa, el reglamento, estatutos tipos en caso que necesiten descargarlos para la constitución o para alguna modificación que encuentren necesaria. De igual forma, la constitución de la cooperativa, que vamos a ver hoy en día cómo se hace, los distintos pasos, también se puede hacer a través de asociatividad.economía.cl en el apartado de edad digital, donde a través de clave única se puede hacer la constitución solamente subiendo los documentos que van a necesitarse y que vamos a comentar más adelante en la presentación. A modo de recordar, entendemos el trabajo asociativo como un grupo de personas que se van a juntar para satisfacer una necesidad en común con objetivos propuestos también que los van a perseguir en forma organizada la consecución de estos. Y para resolver una problemática en común con un grupo de personas, va a existir una pregunta muy clave antes de elegir una figura que conformar, la cual es, ¿necesito solo representarme como grupo o la idea del grupo de personas es generar un emprendimiento en común, vender un producto en común, prestar un servicio en común? En caso de que solamente queremos representarnos, levantar la mano frente a la autoridad pública privada, tener quizás más fuerza para hacer presión o para hacer conversación o algún tipo de negociación, pero quiero trabajar con mis negocios de forma individual, quiero seguir haciendo mi actividad individual sin mezclarla necesariamente con la base societaria, la figura que más va a calzar con eso, con esa necesidad, va a ser una asociación gremial. Y recordar que las asociaciones gremiales no pueden tener fines de lucro como organización, entendiendo el fin de lucro como la distribución de recursos o dineros entre la base societaria. Por lo tanto, si una asociación gremial inicia actividades, tiene un giro comercial, vende algún producto, presta algún servicio como asociación gremial, la utilidad que genere la asociación va a quedar para la agrupación. Esta no puede ser distribuida entre la base societaria en ningún momento de la asociación gremial. Por el otro lado, en caso de existir la necesidad y los objetivos de la base societaria de hacer un negocio en conjunto, de vender un producto, prestar un servicio de forma conjunta, mezclar todos esos bienes y servicios, el traje que mejor va a calzar va a ser el de una cooperativa, y en donde la cooperativa sí persigue fin de lucro y, según lo que estipula la misma ley, debe distribuir excedente a final de año en caso, obviamente, de existir saldos positivos en el funcionamiento de la cooperativa. Entonces, esa distinción es muy importante que la puedan tener, ya sea si es que prestan ayuda a personas que necesitan generar algún tipo de organización para que puedan guiarla de la mejor forma posible, o desde el otro punto, en caso de que sean un grupo de personas que se quieren conformar y aún no tengan una idea clara de qué figura les conviene más.
Por lo tanto, considerando que este grupo es principalmente de cooperativas, este curso, vamos a ver la diferencia principal entre cooperativa y sociedades comerciales. Vamos a entender lo siguiente: si nosotros somos un grupo de personas que queremos vender un producto, prestar un servicio, por lo tanto perseguir el fin de lucro, vamos a tener distintas opciones de conformarnos. Por un lado van a estar las cooperativas, que son las que vemos nosotros como división, y por el otro lado van a estar las sociedades comerciales, que son empresas más tradicionales. Entiéndase por sociedades comerciales las empresas de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedades por acción, entendiendo que son un grupo de personas que trabajan. Por lo tanto, principal diferencia entre cooperativa y sociedad comercial. Vamos a comenzar con la sociedad comercial en la toma de decisiones. Si tenemos una sociedad anónima, por ejemplo, y necesitamos pintar el salón donde está la organización, un socio la quiere pintar rojo y otro socio la quiere pintar verde. El socio que la quiere pintar rojo tiene el 90% de participación dentro de la sociedad anónima, y el socio que la quiere, o socia que la quiere pintar verde, tiene solamente el 10%. En la sociedad anónima la decisión la va a terminar tomando quien tiene mayor porcentaje de capital dentro de la organización. Y esto también se entiende bajo la lógica de la utilidad y la pérdida. Si hay utilidad, quien tiene el 90% de la sociedad anónima se va a llevar el 90% de las utilidades. Y en caso contrario, si hay pérdida, el 90% de las pérdidas las va a asumir también el socio o la socia, el accionista en ese caso, que tenga el 90% de la sociedad anónima. Todo esto hablando, insisto, de sociedades comerciales en primer lugar. Por lo tanto, las decisiones van a ser bajo una lógica capitalista. Quien tiene mayor capital tiene mayor peso en la toma de decisión final. Una distinción. Existe hoy en día un mal miramiento hacia el capitalismo, y nosotros, cuando hablamos de decisiones bajo el modelo capitalista o funcionamiento capitalista, no lo ponemos como algo malo, lo ponemos solamente como una definición de cómo funciona. Son distintas opciones que, dependiendo de las necesidades y de los objetivos que tenga cada grupo, van a calzar mejor en eso. Insisto, nosotros no entendemos a las cooperativas mejores que las sociedades anónimas o mejores que las de responsabilidad limitada, sino que son opciones que existen, que se presentan, y que la misma gente, en base a las necesidades y, y forma en que quiere quizás tomar la decisión o repartir la utilidad y funcionar como organización, van a tener que decidir cuál calza más con ese objetivo. Por lo tanto, sociedad comercial, las decisiones van a ser bajo la lógica capitalista. Quien tiene mayor capital tiene mayor peso en la toma de decisiones. Por el otro lado, las cooperativas, mismo caso. Un socio y una socia quiere pintar rojo el salón, un socio y una socia quiere pintar verde el salón. El socio o la socia que quiere pintar rojo tiene el 20% del capital, y el socio y la socia que lo quiere pintar verde tiene el 1% del capital. ¿Quién va a tomar, cuando se toman las decisiones, quién va a tener más peso? Perdón, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque las cooperativas se basan en una lógica de toma de decisiones democrática, de gobernanza democrática. Por lo tanto, un socio va a equivaler a un voto y una socia va a equivaler a un voto, en comparación con las sociedades comerciales. Insistimos, las cooperativas no son mejor que las sociedades comerciales y tampoco van a ser peores, sino que son dos opciones que se presentan y que existen para las distintas personas que quieren conformarse en un grupo para armar un tipo de negocio asociativo. Por lo tanto, haciendo esa primera distinción en la toma de decisiones, vamos a ahondar ahora más en cooperativas, considerando que nosotros como división vemos a las cooperativas y no a las sociedades comerciales. ¿Y qué va a ser una cooperativa? Va a ser una asociación en donde, en conformidad con el principio de ayuda mutua entre la base societaria, va a tener por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios. Esta definición la hacemos nosotros mismos como DAES, y es muy importante la última frase de la definición, en donde tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios. Esa es otra diferencia con las sociedades comerciales. Una sociedad anónima de responsabilidad limitada o una sociedad por acción principalmente van a tener una lógica de maximizar utilidades. El fin último de una empresa más tradicional va a ser
maximizar utilidades, o sea, maximizar el dinero que van a recibir los distintos accionistas al final del ejercicio. En la cooperativa, la lógica va por otro lado que apunta más a mejorar las condiciones de vida de los socios en aristas quizás distintas a netamente comerciales. Por ejemplo, si un grupo de personas necesita vivienda, el mejorar las condiciones de vida para esos socios va a ser construir casas. Por lo tanto, vamos a hacer una cooperativa de vivienda. Abierta o cerrada va a depender del mismo proyecto que se quiera hacer como grupo de personas. Por otro lado, un grupo de personas que vive quizá en una localidad más aislada y todos compran por separado y tienen que ir a la comuna de al lado a comprar, hacer el pedido al supermercado. Por lo tanto, gastan en benzina o en pasajes si es que van en micro, gastan quizás en comer en la otra comuna porque el viaje es largo. Les sale más caro de forma individual comprar en el supermercado o en los negocios individuales. Después tienen que pagar el pasaje y benzina de vuelta a su casa todo el tiempo que les toma hacer esa gestión y todos de forma individual. Por lo tanto, si se juntan y compran en grandes cantidades, quizás un grupo de personas dentro de un grupo más reducido de personas, compran en grandes cantidades, usan economía de escala para que los productos que van a Escuchemos comprar de ella nomás, de pedido sean más bajos. porque me se escucha como... No sé quién tiene el micrófono prendido. Entonces, bajo esa lógica, se compran en mayores cantidades, se baja el precio individual de cada producto y se lleva a la comunidad que está más aislada. Ahí se puede hacer una cooperativa de consumo, donde el mejorar las condiciones de vida de los socios va a ser poder obtener distintos productos distintos productos de la canasta básica o del pedido que hacen para el mes a precios más bajos utilizando la economía de escala de comprar en conjunto. Por lo tanto, la cooperativa, si bien se entiende como un negocio asociativo, como una entidad que va a tener fin de lucro, que debe distribuir los excedentes según el artículo número 1 de la Ley General de Cooperativas, debe distribuir los excedentes correspondientes a las operaciones, no va a ser el fin último, no va a ser maximizar ese excedente, no va a ser maximizar el remanente de la cooperativa, sino que, insisto, mejorar las condiciones de vida de sus socios. ¿Y cómo? Va a depender netamente de las necesidades que tenga el grupo de personas que se conforma como cooperativa. Se entiende de igual forma que las cooperativas, al ser negocios asociativos distintos unos de otros, no van a ser quizás los mismos objetivos de una cooperativa de pesca de la quinta región con una cooperativa agrícola de la séptima región. Son realidades distintas, son personas distintas, son objetivos distintos, por lo tanto, van a tener formas de funcionar distintas, obviamente. Y entendiendo esas particularidades y objetivos distintos que pueden existir en las distintas cooperativas, vamos a entender también que van a existir objetivos transversales a toda cooperativa, a todo negocio asociativo. Entendiéndolo y basándonos de igual forma en los 7 principios internacionales que vimos en la sesión número 1, que está la grabación ya disponible en el aula, por lo tanto, si quieren recordar los 7 principios internacionales, entendiendo que y recordando que las cooperativas no son algo que nacen en Chile, es un modelo que nace en Europa, llega primero a Norteamérica y después, recién a inicios del siglo XX, llega a Valparaíso, acá a el país. Por lo tanto, al ser un modelo internacional, se basa en principios internacionales y en base a esos principios internacionales es que nacen estos objetivos transversales, que son principalmente 4. En primer lugar, la propiedad y participación directa en la empresa asociativa. ¿Qué quiere decir esto? El socio y la socia va a ser dueño y dueña de la cooperativa a través de las cuotas de participación. Por lo tanto, van a ser propietarios de la cooperativa que van a conformar. Por otro lado, y lo que comentaba anteriormente, las decisiones y las elecciones van a ser democráticas, independientes del capital que tenga un socio o una socia dentro de la cooperativa. Un socio va a equivaler a un voto, una socia va a equivaler a un voto. Todo esto es la lógica de la gobernanza democrática y que nace también de los principios internacionales vistos en la sesión anterior. En tercer lugar va a estar la participación directa del negocio. Acá hay 2 momentos en donde el socio y la socia va a participar en el negocio de la cooperativa. En primer lugar, cuando entrega el producto o entrega el servicio a la organización para que ésta después la comercialice. Por ejemplo, tenemos una cooperativa de miel que vende miel en un mercado determinado.
el socio va a participar en primera instancia entregando la miel a la cooperativa. No la entrega de forma gratuita, no es que fabrica la miel, la envasa o como estimen más pertinente dentro de la cooperativa y la entrega a la cooperativa y la cooperativa ahí después la vende y ve a qué precio, sino que ese entregar por parte del socio y la socia a la cooperativa su miel va a resultar en que la misma cooperativa le pague por esa miel entregada. ¿Cuánto? ¿Qué monto? Va a depender netamente de lo que decida la misma cooperativa, pero va a ser un precio determinado previamente. Por lo tanto, el productor de miel que le va a entregar su producto a la cooperativa va a saber de antemano cuánto le va a pagar la cooperativa. Obviamente, la idea es que sea a un precio menor de lo que la cooperativa lo va a vender después en el mercado, considerando que en la cooperativa la idea es que tenga algún tipo de remanente, resultados positivos, y de igual forma un precio mejor al que quizás de forma individual el productor de miel recibiría. Por lo tanto, ese es el primer paso donde tiene una participación directa en el negocio el socio y la socia. Y en segundo lugar va a ser al final del ejercicio, si es que existe remanente, si es que existe un saldo positivo en la cooperativa, van a tener que distribuir los excedentes, que va a ser dinero, que va a recibir el socio por las distintas operaciones que tuvo en la organización. ¿Cómo se van a distribuir estos excedentes al final del ejercicio? En primer lugar, en base a la operación que tuvo el socio y la socia dentro de la cooperativa. Y en caso de que existan, por ejemplo, operaciones con terceros, con entidades que no son parte de la organización de la cooperativa, los recursos que se generen de esas operaciones se van a distribuir en base a las cuotas de participación. Por lo tanto, bajo la primera lógica de los excedentes se distribuyen en base a las operaciones con los socios, vamos a entender que el socio que más trabaja en la cooperativa va a tener mayor excedente y el socio que menos trabaje dentro de la cooperativa va a tener menos excedentes. Y si hay un socio que simplemente no trabajó en la cooperativa y que pagó su cuota de participación y después no funcionó más dentro de la cooperativa, no va a tener esta distribución de excedentes en base a las operaciones con los mismos socios. Esto lo vamos a ver de igual forma en la próxima sesión cuando veamos temas un poco más contables financieros. Por lo tanto, esas son las dos partes donde participa directamente con el negocio. Y obviamente que el socio y la socia va a tener y tiene que tener acceso a la contabilidad y a la situación financiera contable de la cooperativa para tomar distintas decisiones o para quizás proponer mejoras dentro de la organización. Este punto es muy importante porque muestra lo proactivo que tiene que ser el socio o la socia dentro de la cooperativa. Muchas veces pasa de que pagan la cuota de participación y después se olvidan y esperan quizás que a fin de año, si es que existe remanente, quizás recibir algún tipo de excedente a su cuenta. No es la lógica del cooperativismo, el cooperativismo busca que cada socio y socia sea proactivo, por eso es muy importante que ojalá conozcan la ley, conozcan el reglamento, conozcan obviamente el estatuto, estén participando de la junta, estén participando de las decisiones, ejerzan de buena forma los distintos cargos a los que son electos, y una actitud muy proactiva, entendiendo también que en base a la propiedad y participación son dueños de la cooperativa. Entonces, si yo soy dueño de una cooperativa y no tengo una actitud proactiva, no va a funcionar muy bien esa organización, obviamente. Y finalmente, y último objetivo transversal va a ser la generación de crecimiento en conjunto. El mismo ejemplo, cooperativa de miel. Todos los socios y las socias producen miel, y obviamente, si funcionan de forma individual, puede haber competencia, podría quizá uno irle mejor que otro. Esto, lo que busca la cooperativa es que todos como socios crezcamos, a todos como socios nos vaya bien. Si es que podemos mejorar la productividad, ojalá que sea de toda la base societaria y que no empecemos a competir internamente de quién produce más miel, quién tiene la mejor miel, considerando que el producto final lo va a vender la misma cooperativa. Dejarlo reposar y que se Pequeño pequeño recordatorio. Carlos, perdona, te silencié para que actives tu audio. Vale, gracias. Ahí sí. Súper. Disculpen, les recuerdo mantener sus micrófonos apagados, por favor, si no tienen alguna consulta. Vale, gracias. Por lo tanto, recordar, las pymes a nivel nacional se van a definir en base al nivel de ventas anuales en UF. Una cooperativa es un negocio asociativo.
va a vender producto, prestar servicios. Por lo tanto, al final de año va a poder medir su nivel de venta anual en UF. Y bajo esta lógica se van a catalogar como pymes. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces se lanzan fondos para pymes, que son específicamente, y el nombre son fondos para pymes, y las cooperativas no postulan. ¿Por qué no postulan? Porque se dan a entender internamente de que no son pequeñas, ni medianas, ni gran empresas. Copeuch, Capel, Colún a nivel nacional van a ser grandes empresas posiblemente por sus niveles de venta. Las tres son cooperativas. Y la cooperativa de hortaliceras de Chanco posiblemente va a ser una microempresa por su nivel de venta. La cooperativa de berries de Hierbas Buenas posiblemente también va a ser microempresa por el nivel de venta que posiblemente presente. Pero muy importante, si sale un fondo para pymes, las cooperativas pueden postular. ¿Cuál va a ser el marco regulatorio que va a normar a las cooperativas a nivel nacional? En primer lugar va a estar la Ley General de Cooperativas. La Ley General de Cooperativas, la última modificación fue en el año 2016. Desde ahí no ha sufrido mayores modificaciones muy importantes. Este año tuvo una modificación muy mínima que era principalmente la forma en que se expresaban algunos articulados. Pero la ley general va a ser el manda más en el marco regulatorio de las cooperativas. Si yo hago una cooperativa, si pertenezco a una, si me interesan, lo mínimo que tengo que hacer es leer la ley general de cooperativas. Posteriormente existe el reglamento de la ley general de cooperativas, la cual, ¿cuál es la función? Es ahondar en algunos articulados, principalmente de administración de una cooperativa, que la ley general dejaba quizás muy abierto. Por lo tanto, para ahondar y para detallar más esos articulados, se crea el reglamento de la Ley General de Cooperativas. Y en tercer lugar van a venir los estatutos sociales. ¿Qué son los estatutos sociales? Va a ser el reglamento interno de cómo vamos a funcionar como cooperativa. Va a decir cuántas personas van a estar en el directorio, cuántas personas van a estar en la junta de vigilancia, cada cuánto tiempo vamos a hacer elecciones, si es que parte del consejo de administración va a recibir remuneración o no. Va a decir también, por ejemplo, cómo vamos a admitir nuevos socios, cómo vamos a expulsar a nuevos socios, a qué nos vamos a dedicar. De igual forma, y artículos muy importantes dentro del estatuto social, si es que podemos o no tener operaciones con los bancos, o sea, abrir cuenta corriente, cerrar cuenta corriente, poder suscribir pagaré. Todos esos puntos quizás financieros contables van a estar en los estatutos sociales. Muchas veces se dice que hacer un estatuto social o es muy complejo porque los articulados quizás son con un lenguaje muy técnico, muy legal, por lo tanto se complejiza muchas veces, o porque si queremos contratar un abogado o abogada sale muy caro ese asesoramiento. Y nosotros como DAES, si bien podemos resolver dudas, no podemos revisar previamente un estatuto social. Por lo tanto, si están conformando una cooperativa y tienen dudas en que hoy este artículo está bien o mal, no nos pueden hacer la consulta a nosotros no podemos responder entendiendo que somos los encargados de registrar y fiscalizar. Por lo tanto, no podríamos ser juez y parte dentro de esos puntos. Por lo tanto, y basándonos en todas esas necesidades que se levantan, es que como DAES tenemos estatutos sociales tipos que los pueden encontrar en el link de asociatividad.economía.cl, en donde esos estatutos tipo toman lo mínimo que tiene que tener un estatuto. Esto es lo mínimo, pensándolo desde el punto de vista del cuerpo, sería el esqueleto, el estatuto tipo que tenemos nosotros, y ahí es labor de la misma organización agregar toda la musculatura para que sea un estatuto social bueno y robusto. Por lo tanto, ¿se puede hacer un estatuto social sin asesoramiento de abogado? Sí. ¿En base a qué? A los estatutos tipos que tenemos nosotros dentro de la página de la división. Y otro punto, ojalá si se asesoran por un abogado o una abogada, que sea un abogado o una abogada que sepa de cooperativas. Un ejemplo, y ha pasado varias veces, un grupo de personas contrata a un abogado para que le ayude en los estatutos sociales. El abogado, sí, ningún problema, vamos a asesorar, determinan el precio que van a cobrar por ese asesoramiento, y el abogado, ¿qué es lo que hace? Llama a nosotros a la división de asociatividad y cooperativa, nos hace todas las preguntas, nosotros le respondemos
Lo mismo que le responderíamos a ustedes a través de un correo o de un llamado telefónico, le ponemos a disposición los estatutos tipos y el abogado, en base a esa información que ustedes pudieron haber adquirido de igual forma con nosotros, presta el asesoramiento. Por eso nosotros recomendamos, ojalá, si es que van a contratar a alguien externo, sea alguien que de verdad sepa de cooperativa y que no sea alguien que simplemente nos va a llamar a nosotros con las dudas y después le va a cobrar a ustedes el asesoramiento que van a hacer resolver dudas que ustedes mismos pudieron haber resuelto con nosotros. Entender también que los estatutos sociales no pueden ir en contra del reglamento de la ley ni tampoco en contra de la Ley General de Cooperativas. La Ley General de Cooperativas, en su artículo número 1, dice: las cooperativas deben distribuir excedentes entre la base societaria. Deben, es de forma obligatoria, no es una opción. El estatuto social puede decir lo contrario, puede decir: esta cooperativa no va a distribuir excedentes entre su base societaria. No, porque no puede ir en contra de una norma que venga desde la ley general o del reglamento de la ley general. Posteriormente a los estatutos nace la resolución administrativa 1321. ¿Qué es la resolución administrativa 1321? Principalmente el documento que se tiene que leer para saber cómo va a funcionar la cooperativa. Cómo se hacen los llamados a la Asamblea General, cómo los quórums para distintos tipos de decisiones que va a estipular la misma ley, cómo se van a administrar financiera y contablemente las cooperativas, cuáles son las obligaciones, la forma, los documentos que se tienen que enviar a la división. Todo eso lo va a normar la resolución administrativa que entra principalmente en la administración, en materia madura de la administración de una cooperativa. Posteriormente a esto, obviamente el decreto ley 824 de 1974 de la ley de impuesto a la renta. ¿Por qué están bajo la ley del impuesto a la renta? Porque son un negocio asociativo. Tienen que iniciar actividades en servicio de impuesto interno. Y al iniciar actividades en servicio de impuesto interno, el decreto ley 824 en el artículo número 17 va a normar cómo va a funcionar la cooperativa en estos puntos de impuesto a la renta. Y finalmente, distintas resoluciones administrativas exentas que, como DAES, podríamos ir emitiendo cada cierto tiempo, entendiendo que a veces la situación a nivel país puede ser distinto. Por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, salieron resoluciones administrativas que prolongaban la dirección de los consejos de administración, permitía hacer juntas generales de socios de forma remota sin la necesidad que tuviesen los estatutos. Por lo tanto, en base a distintas situaciones quizás particulares y específicas, nosotros como DAES podríamos hacer distintas resoluciones administrativas para mejorar el funcionamiento de las cooperativas en situaciones particulares a nivel nacional. Nuevamente, ¿qué es un estatuto social? Va a ser el rayado de cancha, va a ser definir cómo va a funcionar internamente la cooperativa. ¿Quién hace el estatuto social? Es la misma organización. Por lo tanto, si como organización, si como cooperativa, creo mi estatuto social, creo mi forma de funcionar y no lo cumplo, me estoy contradiciendo con lo que yo mismo estipulé. Muy importante en el estatuto social, ojalá pensarlo en un funcionamiento mediano o largo plazo. Que no haya que cambiarlo tan periódicamente, que no existan quizás procedimientos muy difíciles. Por ejemplo, muchas veces las actas dice que, perdón, en los estatutos sociales dice que todas las actas tienen que ser reducidas a escritura pública frente a un notario. Eso la ley no lo dice, pero si está en el estatuto, tienen que realizarlo así. Por lo tanto, es una vuelta mucho más larga que van a tener que hacer cada vez que tengan que hacer un acta de una junta general. Por lo tanto, ojalá no complejizarse solo, no poner procedimientos quizás muy difíciles dentro del estatuto social. Disculpa, Por lo tanto, Carlos, ¿sí? una consulta. Entonces, la simplificación del estatuto para procedimientos mucho más específicos dentro de la cooperativa o de otro tipo de organizaciones, en este caso, por ejemplo, contar con un reglamento interno que pueda detallar más y que pueda ser más fácil modificarlo, obviamente, que un estatuto. Efectivamente, aparte del estatuto, pueden haber otros reglamentos internos que generan como organización. Por lo tanto, por ejemplo, para procesos eleccionarios, si es que necesitan hacer un tricero, si es que quieren haber alguna forma muy específica, no es necesario que lo tengan en el estatuto. Lo pueden hacer como reglamento interno y ese reglamento interno ni siquiera lo tienen que hacer a llegar a nosotros como DAES. Va a ser un reglamento que
va a funcionar solamente dentro de la organización y que les va a funcionar quizás a ustedes clarificar algunos funcionamientos que necesitan más detalle, pero no es necesario que esté estipulado netamente en los mismos estatutos sociales. Otro punto, si soy socio o socia de una cooperativa, la idea es que me sepa el estatuto social y para eso la cooperativa está obligada a entregarme a mí el estatuto social cuando yo entro a la organización. ¿Cómo se van a conformar las cooperativas a nivel nacional? Tienen distintos mínimos. En primer lugar, va a estar el mínimo de personas, que son 5 personas como mínimo. Pueden ser naturales, pueden ser personas jurídicas o la combinación de estos dos tipos de personas. ¿Con qué capital mínimo se puede empezar una cooperativa? No existe capital mínimo. Se puede empezar una cooperativa con 1.000 pesos, con 100.000 pesos, con 1 millón, con 5 millones. Va a depender de la base societaria. Hay excepciones. Las cooperativas de ahorro y crédito necesitan un mínimo de 50 socios y aquí sí se exige un capital mínimo de 3.000 UFs. Y las cooperativas de vivienda abierta van a exigir un mínimo de 200 socios y un capital mínimo de 6.000 UF. Otro dato importante, ningún socio puede tener más del 20% del capital. Esto se hace principalmente bajo la lógica de que no un socio solamente no tenga todo el capital de una cooperativa. Si bien la lógica de un socio, una socia, un voto, busca la democracia dentro de la organización, se entiende también que quizás un socio que tenga mucho capital dentro de la cooperativa podría generar quizás inconveniente ya sea de conflicto de intereses o de funcionamiento dentro de la organización. Por lo tanto, se limita la participación de capital a un 20% como máximo para un socio en particular. A excepto de las cooperativas de ahorro y crédito, donde el límite se baja aún más y ningún socio va a poder tener más del 10% del capital. Y finalmente, bajo la lógica de gobernanza democrática, un socio va a equivaler a un voto, una socia va a equivaler a un voto sin importar el capital que tenga dentro de la organización. ¿Cómo se constituye? El proceso de constitución lo vamos a dividir en dos etapas. La etapa preasociativa o de preconstitución y la etapa de constitución en sí. En la etapa preasociativa tenemos que designar un comité organizador. ¿Cuál va a ser la función de este comité organizador? Preparar todo lo necesario que se necesita previamente para el momento de constituirme, no tener que me falte un documento, o que de alguna forma esté mal hecha, o que me falte información de la misma organización. Lo primero que tiene que hacer el comité organizador va a ser registrar a los futuros socios y socias, que es tener una base de datos con socio número 1, socio número 2, socio número 3, a qué se dedica, la dirección donde vive, el correo electrónico, mayor detalle que tenga posiblemente. Posteriormente a esto, y entendiendo que el proceso de constitución tiene ciertos gastos, ya sea notariales, ya sea quizás de viaje, o ya sea de distintos insumos que se tienen que adquirir para el proceso de constitución, el comité organizador va a recolectar los aportes iniciales para, que se van a necesitar para los gastos de la constitución. De igual forma, y entendiendo que los estatutos sociales van a ser un reglamento interno que genera la misma organización, va a ser el comité organizador el que va a redactar el primer estatuto social de la cooperativa. Este estatuto va a ser una propuesta. Cuando ya nos constituyamos, cuando ya hagamos la asamblea constitutiva, este estatuto va a entrar en discusión en toda la base societaria para ver si se acepta, se modifica o simplemente se rechaza y hay que empezar todo de cero. Pero por eso es tan importante el cuidado de la designación de este comité organizador, porque van a ser los encargados de presentar los estatutos sociales que van a querer para la organización. Y finalmente, teniendo todo esto, van a ser los encargados de convocar a la Junta General de Socios o a la Junta General Constitutiva, donde ya va a empezar el procedimiento de constitución formal de la organización. Tengo una consulta. ¿Sí? Hola, buenos días. Buen día. Por ejemplo, el tema de ver los socios y eso, ¿hay algún requisito? Por ejemplo, si pertenece a otra cooperativa, ¿qué es lo que tenemos que ver en ese sentido? Va a depender de la organización. La ley no estipula que un socio no pueda participar en otra cooperativa. Pueden participar en todas las cooperativas que encuentren pertinentes.
siempre y cuando usted como organización no le incomode. Ustedes como organización podrían estipular en su estatuto que el socio no puede participar a otra cooperativa que se encuentra en el mismo rubro. Va a depender de la organización. Nosotros no normamos eso. Va a depender de ustedes como cooperativa que quieran formarse. Y la encuesta y el registro de los socios es una base de datos simple de socio número 1, socio número 2, socio número 3 y del detalle del socio, ya sea dirección, correo electrónico, ocupación u oficio que tenga el socio y la socia. ¿Se responde la pregunta? Sí, me quedó claro. Súper, gracias. Yo quisiera complementar ahí, Carlos, la consulta. Por ejemplo, siguiendo la misma ejemplo de Fabiola, si la cooperativa plantea que los socios o socias que quieran ingresar no pueden pertenecer a otra cooperativa u otro tipo de organización, etcétera, podría entenderse como un tipo de discriminación, que es uno de los principios que debería regir, más allá de que la cooperativa debe tener un tope de socios por un tema de tamaño de empresa, de capacidad de dar empleo, ¿cierto? Pero ¿Sí? ¿se podría entender, por ejemplo, como un tipo de discriminación? Va a depender netamente de los fundamentos que se entreguen para esa cláusula. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la cooperativa de miel. Tengo un socio y pertenece a mi cooperativa de miel y me entrega a mí la miel y quiere pertenecer a otra cooperativa de miel, ¿a quién le va a entregar la mayor cantidad? Y quiere pertenecer después a una tercera cooperativa de miel. ¿A quién esos mal funcionamientos que se pueden generar se pueden prever en los estatutos? Ahora, por ejemplo, si me dicen en los estatutos no puede pertenecer a ningún tipo de cooperativa, significa que no puedo pertenecer a Copeuch y yo estoy en una cooperativa de miel, entonces va a depender netamente del fundamento que se entregue para esa cláusula específica. ¿Se entiende? Entiendo. Sí, yo entiendo. En ese sentido sería importante, como decías tú y señalabas, contar también con el respaldo de, en este caso, abogados, abogadas que puedan también entender bien ese tema para no caer en ese tipo de pronto de cláusulas o limitaciones que las organizaciones a veces toman desde un comienzo y después se ven obstruidas en su funcionamiento o en su desarrollo o también desincentivan la participación de socios y socias. Así que Sí, claro. me queda más claro. Súper. Una consulta. ¿Sí? ¿Ese comité organizador tiene algún número mínimo o máximo de integrantes? No, no se estipula ni número mínimo Ya. ni máximo. Ok, gracias. A usted. ¿Ninguna duda más? ¿Alguna otra consulta? Parecer no. Por lo tanto, terminada esta etapa preasociativa, con todas las tareas que hace el comité organizador, pasamos ya a la etapa de constitución. El último paso del comité organizador es citar a la Junta General Constitutiva. Junta General Constitutiva se reúne toda la base societaria que va a pertenecer a la cooperativa y de esta junta tiene que nacer un acta. En esta acta, principalmente y como mínimo, tiene que tener estipulado el acuerdo de que se va a conformar la cooperativa y detallado todos los otros acuerdos que puedan tomar dentro de la Junta General Constitutiva. Se tienen que también aprobar los estatutos que van a presentar previamente y se tiene que detallar el nombre, profesión, actividad, domicilio, cédula de identidad de todos los miembros presentes en la Junta General Constitutiva. Y finalmente se tiene que elegir al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia y al gerente provisorio que van a estar dentro de la cooperativa. ¿Por qué se llaman provisorios? Porque van a durar hasta la siguiente Junta General Constitutiva. Este primer Consejo de Administración, primera Junta de Vigilancia y primer gerente no van a tener la duración que estipulan ustedes en los estatutos. Si dicen 3 años en los estatutos, no van a durar 3 años, van a durar solamente hasta la siguiente Junta General, en donde desde ahí empieza a correr el periodo que ustedes estipulan como duración de estos cargos en los estatutos. Por eso se llaman provisorios. Nace esta acta de la Junta General Constitutiva y vamos a la notaría, donde
vamos a reducir a escritura pública el acta de la Junta General Constitutiva y los estatutos de la cooperativa. Todo esto lo reducimos a escritura pública y desde donde van a hacer un extracto de la escritura pública. Con estos tres, con el acta reducida de escritura pública, con el extracto de la reducción a escritura pública y con los estatutos reducidos a escritura pública, vamos a ir a inscribirlos al registro de comercio del conservador de bienes raíces y junto a esto vamos a publicar el extracto solamente en el diario oficial. Disculpa, Este trámite, ¿sí? Disculpa, lo que pasa es que tengo dos preguntas. Emma, adelante. Buenos días. Bueno, Buen día. volviendo un poquito atrás, las cuotas de participación, uno las puede fijar iguales para todos, no necesariamente que el socio pueda comprar más cuotas de participación. No puede ser una cláusula el número de cuotas de participación que tenga cada socio. Lo único que limitan, que van a limitar es que no puede tener más del 20% del capital. Pero si el socio o la socia en algún momento quiere comprar más cuotas o quiere tener más cuotas, no puede impedírsele. Ok, eso puede quedar abierto entonces. O sea, claro, debe quedar abierto porque de hecho podrían entrar nuevos socios que van a adquirir nuevas cuotas de participación. Sí, pero, o sea, yo me refería a los mismos socios poder seguir comprando más cuotas de participación. Sí, lo pueden hacer, siempre y cuando no excedan el 20% del capital de la organización. Ya, y tengo otra consulta. ¿Se pueden modificar los estatutos sociales una vez que ya está aprobada la cooperativa? Sí, se puede. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Tienen que llamar a Junta General de Socios, dentro de la Junta General de Socios, discutir el cambio de estatutos y después ese cambio de estatuto lo tienen que remitir a la División de Asociatividad y Cooperativas en base, por un lado, del estatuto antiguo y los articulados que fueron cambiando. Y una última pregunta. ¿Qué pasa si ya hemos hecho todo el proceso de notaría, conservador, publicación, diario oficial y se envía todos los antecedentes a la DAES? ¿La DAES lo puede rechazar? Sí, la DAES puede finalmente decir el estatuto le falta esto o le faltó enviar cierto documento. O por ejemplo, muchas veces pasa que en la lista de asistencia se dice que asistieron 20 personas y en el acta dice que asistieron 21 personas. Esos pequeños detalles hacen que se tenga que salgan con observaciones los registros y ustedes tengan que hacer las subsanaciones pertinentes. Entonces sí, sí se podría dar que la DAES después encuentre observaciones en el proceso de constitución. Ok, ya, después sigo preguntando más. Gracias. Súper, gracias. ¿Había otra pregunta? Sí, gracias Emma. Importante que vayan participando, así que hagan todas sus consultas posibles. Adelante, señor Leonor. Sí, hola Carlos. Buen día. Buenos días. Mira, tenía una consulta respecto de cuando se constituye esta Asamblea General, la Junta General, y se constituye con, no sé, una cierta cantidad de personas. Para las siguientes sesiones de trabajo, ¿se establece como quórum solo los que estaban inscritos en el acta constitutiva? Porque imagino que después del proceso del acto constitutivo pueden inscribirse, incorporarse nuevas personas. Entonces, ¿cómo se manejan los quórums de decisiones ahí? Claro, efectivamente, la Junta General Constitutiva tienen que ir todos los que van a ser los socios de la cooperativa. Sí o sí, quien no esté ahí no va a ser socio de la cooperativa. Posteriormente a esto, todas las otras juntas generales de la cooperativa van a funcionar bajo la lógica de mayoría simple. O sea, las decisiones las va a tomar la mayoría de la gente que va a la Junta General. No es obligación que vaya toda la base societaria. Si un socio no va a poder reclamar después de las decisiones que se tomen. Entonces, la lógica de toma de decisiones va a ser bajo mayoría simple, que es la mayoría de la gente que va a la Junta General.
Por lo tanto, si después de la inscripción fundacional, por así decirlo, se registran nuevos socios, al momento de tomar nuevas decisiones, se trabaja con la asistencia de las personas que están ese día en esa mayoría simple que tú dices, ¿cierto? Sí, efectivamente. Ya, gracias. La citación tiene que llegar a toda la base societaria y se piden respaldos de que la citación le llegó a toda la base societaria, pero si un socio o una socia no va, no significa que no puedan hacer la junta general y que no puedan tomar decisiones. Sí, perfecto. Mira, lo otro que quería, no sé si opera igual, pero imagino que cuando se hace una modificación de estatuto y se cita una asamblea, esa asamblea general debe llevar como único fin la modificación de estatutos, no se pueden tratar otros temas, ¿no? Claro, de hecho ahí ocupé mal el término, sería una asamblea extraordinaria que va a tomar el tema particular del cambio de estatutos. Correcto, y se cita exclusivamente con ese fin. Con ese fin, efectivamente, como una asamblea extraordinaria. Ya, ok. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Se me produce una confusión. Dígame. Constituir una cooperativa con un mínimo de 5 personas. ¿Sí? El consejo de administración tengo que constituirlo en base a esas 5 personas, ¿Ya? ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Esa es mi pregunta. ¿Cuántos cargos se nombran en el consejo Ya. de Eso administración? lo voy a explicar más adelante porque es una muy buena consulta. Efectivamente, se pueden con 5 como mínimo. El consejo de administración tiene que Sí. tener 3 o 5 personas y la junta de vigilancia tiene que tener 3 o 5 personas. Se hace el problema de Ya. que tengo un mínimo de 5 y necesito 6. La ley estipula una administración simplificada, que lo vamos a ver en esta misma presentación más adelante. Ah, ya. ¿Ya? Ok, gracias. Súper. ¿Alguna otra consulta? Tengo otra, pero la voy a hacer más adelante porque quiero esperar que siga el desarrollo de Ok, no hay problema. la muestra. Muchas gracias. Por lo tanto, una vez publicada el extracto en el diario oficial e inscrito en el registro de comercio del conservador de bienes raíces, se tiene que remitir una cierta cantidad de documentos a la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y a la vez se puede empezar el proceso de iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Ahora vamos a ver un video que explica de forma mucho más lúdica el proceso de constitución. Una cooperativa es una asociación voluntaria de personas con objetivos comunes. Estos objetivos pueden ser: mejorar la calidad de vida de todos los socios, ayudarse mutuamente, atender los intereses económicos de los socios, siempre que no se opongan a los intereses generales de la comunidad, y regirse por normas igualitarias y equitativas universales. ¿Cómo se constituye una cooperativa? Primero, deben designar un comité organizador que analizará la factibilidad del proyecto y la legislación vigente. El comité organizador registrará a los futuros socios y recolectará los aportes iniciales para gastos de constitución. El comité convocará también una junta general de socios, donde deben concurrir por lo menos el número mínimo de socios exigidos por la ley, que son 5. La Junta General debe discutir y redactar los estatutos sociales de la cooperativa, una suerte de hoja de ruta de la organización que regulará su funcionamiento. Los estatutos deben ser aprobados por todos los socios. Al terminar, la Junta General de Socios elabora un acta con todos los miembros que concurrieron a la Constitución y los acuerdos alcanzados. También deben escoger al Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el gerente provisorios. Con todo eso deben concurrir a una notaría para que el acta y los estatutos sean reducidos a escritura pública. Luego deben publicar un extracto de esta escritura en el diario oficial. La publicación es online y gratis para cooperativas con un patrimonio inferior a 5.000 UF. Finalmente se inscribe la escritura en el registro de comercio del conservador de bienes raíces competente. ¡Atentos! Para esto hay un plazo de 60 días corridos desde la fecha de reducción a escritura pública. ¡Y felicidades! Ya tienen su personalidad jurídica.
Importante, no olvidar remitir los antecedentes de su nueva cooperativa a la DAES, encargada del registro y fiscalización de todas las cooperativas a nivel nacional. Por lo tanto, ¿qué documentos se deben remitir a la DAES posteriormente de la publicación en el diario oficial? Van a ser los que se presentan a continuación, que es el acta de la Junta reducida a escritura pública, los estatutos también reducidos a escritura pública, el extracto de esta reducción a escritura pública, la inscripción en el registro de comercio y la copia de la publicación del extracto en el diario oficial. Esto se puede enviar a través, venir a dejarlo directamente al ministerio, a través de las seremías regionales de economía, a través de un correo electrónico que es oficinadeparte@gd@economia.cl, o a través del link de asociatividad.economia.cl. En un apartado que se llama DAES Digital está la opción de constituir cooperativas. A través de clave única, ustedes pueden constituir la cooperativa y ahí se suben todos estos documentos que se solicitan. Un ejemplo de cooperativa a nivel nacional es el siguiente. ¿Se escuchó el video anterior, cierto? Sí, todo bien. Súper. Sí, se escuchó bien. La miel es considerado un alimento muy especial, el alimento de los dioses en la antigua Grecia. Además de la miel, las abejas hacen muchas otras cosas. Nos dan cera, nos dan polen, nos dan propóleo. La cooperativa se especializa en mieles que son de las especies nativas y silvestres de estas dos regiones de los ríos y los lagos del sur de Chile. La diferencia de nuestras mieles es básicamente lo principal en su origen botánico. Tenemos especies que no existen en otras partes del mundo. Cuando empezamos a ver la posibilidad de exportar, nos dijimos, ¿por qué no dar a conocer esta maravilla que tenemos al resto del mundo? ¿Y sabes qué? Fue ProChile que desde nuestros inicios nos instó a trabajar para llegar a exportar. Hace 3 años atrás fuimos a Colombia, fuimos a Suiza, Dinamarca y Suecia. Son todos mercados donde yo creo que podríamos ingresar con estos mercados, esos nichos muy pequeños de productos especiales. Así, realmente, sin ProChile no sería muy fácil, para no decir imposible para nosotros, los pequeños de la agricultura familiar campesina. Este video principalmente lo mostramos por el siguiente motivo. En primer lugar, porque demuestra que no se necesita mucha gente, una base societaria muy grande o tener muchas cooperativas, sino que la idea es que sean de calidad. Esta es una cooperativa de 15 personas, alrededor más o menos, que logran exportar sus productos. Por lo tanto, vemos que la calidad siempre va a estar por sobre de la cantidad, ya sea de base societaria o de cantidad de organizaciones a nivel nacional. ¿Cómo van a funcionar? Y esta parte va muy ligada a la consulta que hacían delante. ¿Cómo van a funcionar las cooperativas? Vamos a tener en primer lugar la Junta General de Socios, donde se va a reunir toda la base societaria de la cooperativa. Posteriormente vamos a tener el Consejo de Administración, que va a ser la encargada de administrar la cooperativa, y finalmente un gerente, quien va a tener que ejecutar todas las decisiones del Consejo de Administración, y el encargado de contratar y despedir al personal de la cooperativa, y también va a tener la representación legal de la organización. Y por un lado va a estar la Junta de Vigilancia, quien va a ser la encargada principalmente de ir controlando los temas contables financieros y de funcionamiento de la organización. La Junta General de Socios va a tomar las decisiones relevantes. Esto quiere decir que
para toda decisión necesito hacer una junta general. Por ejemplo, necesito cambiar la impresora o necesito comprar nuevos lápices o necesito hacer quizás mejorar, comprar algún programa nuevo para el computador. ¿Para todas las decisiones vamos a hacer una junta general de socios? No, para eso vamos a tener un consejo de administración que va a tomar estas decisiones quizás de más del día a día. También entender que por decisiones relevantes dentro de la cooperativa va a depender netamente de la cooperativa. Por ejemplo, si tenemos a Colún y tenemos a la cooperativa de hortaliceras de Chanco. Dos cooperativas, Colún, gran empresa, cooperativas de hortaliceras de Chanco, pequeña empresa, recursos mucho más grandes por parte de Colún, recursos mucho más chicos de cooperativas hortaliceras de Chanco. Y necesitan comprar un computador nuevo. Posiblemente para Colún no va a ser una decisión tan relevante por todos los recursos que tienen. Entonces va a ser una decisión que va a recaer más bien en el Consejo de Administración. Quizás no van a tener que hacer una junta general de socios para ver si ocupan los recursos en comprar un computador nuevo. Y tengo la cooperativa hortaliceras de Chanco, en donde los recursos quizás son más limitados, estamos recién comenzando, no hemos tenido todavía grandes ventas. Por lo tanto, la decisión de comprar un computador en base a mis recursos sí va a ser relevante porque significa invertir dinero, recursos importantes de la cooperativa. Por lo tanto, aquí quizás sí va a ser necesario llamar a una junta general de socios para ver si es que utilizamos los dineros en el computador que estamos viendo. Por lo tanto, las decisiones relevantes van a depender netamente del tamaño de la organización y de igual forma, para no estar juntándonos en cada momento y haciendo juntas generales cada un mes, todos los meses, cada 2 meses, va a existir el Consejo de Administración que tiene que llevar el día a día de la cooperativa. Disculpe, Delante Carlos. consultaba. ¿Sí? Sí, Fabiola tenía una consulta igual. Fabiola, diga. Es respecto a los socios, cuando se quiere agregar nuevos socios a la cooperativa, ¿eso a qué corresponde? ¿A una junta o hay que modificar los estatutos? A ninguna de las dos. Ustedes en sus estatutos van a tener estipulado el procedimiento para admitir a nuevos socios. Por lo tanto, si entra un nuevo socio, va a tener que pagar las cuotas de participación que va a querer adquirir dentro de la cooperativa. En los estatutos puede existir quizás un mínimo o un máximo de cuotas de participación con los cuales tienen que entrar a la cooperativa. Y posteriormente a eso los van a registrar en el libro de socios de la organización. Ok, gracias. Súper. Delante consulta, Consejo de Administración, 3 a 5 personas. Junta de Vigilancia, 3 a 5 personas. Ojalá número impar, ¿por qué? Si compramos un computador y la factura del computador salió por 50 millones de pesos, quizás es muy rara esa factura y tenemos 4 personas en la Junta de Vigilancia. 2 personas dicen que esa factura está mal y 2 personas dicen que esa factura está bien. Se genera una discusión mucho más grande porque ninguno de los dos no se va a llegar a un acuerdo. Por eso ojalá números impares, 3 a 5 personas. Por lo tanto, si tengo 3 personas en el Consejo de Administración y 3 personas en la Junta de Vigilancia y dijimos que la cooperativa se conforma como mínimo con 5 personas, me falta uno. Para eso, la ley pone a disposición la administración simplificada, en donde el Consejo de Administración y el gerente se unifica en un gerente administrador que va a tener la función de ambos cargos y la Junta de Vigilancia se va a transformar en un inspector de cuentas. Esto es para cooperativas que tienen 20 socios o menos. Carlos, disculpa. ¿Sí? Iris también Sí. tiene una consulta, justamente. Dígame. Mira, más que nada era para, con respecto a la consulta que hizo la señora anterior, cuando ingresan nuevos socios, entonces no es necesario mandar esa información a la DAES. En el momento en que entra, no. Pero después va a llegar un momento en donde sí van a terminar enviando esa información. Pero no Claro, es necesario que es cuando
Pero yo sabía que, por ejemplo, ya, si antes, un mes, 2 meses antes de la Junta General entra gente, yo sabía que en el acta de esa Junta General se tiene que informar que tales socios entraron en tal fecha para que ustedes lleven una actualización del grupo, ¿o no? Por eso es que va a ser información que van a enviar en algún momento del año. Esa información nosotros la vamos a recibir en base a la obligatoriedad que tienen como cooperativa de enviarnos información. Pero eso no quiere decir que cada Pero vez a lo que... que voy yo, esa información ustedes la saben porque tiene que ir en el acta de la Junta General, o cómo, por dónde más llegaría esa información, qué otro documento. Insisto, dentro de la información que nos tienen que remitir, que podría ser el mismo acta, va a venir estipulado cuántos socios están inscritos actualmente dentro de la organización. Por eso no quiere decir que, eso no quiere decir que cada vez que entra un nuevo socio, tienen que decir, oye, división de asociatividad entró un nuevo socio, división de asociatividad entró un nuevo socio. Eso no es necesario. Ok, me queda claro, muchas gracias. Súper, gracias. Por lo tanto, esta administración simplificada va a estar puesta a disposición, que la estipula la misma ley, para las cooperativas que tienen 20 socios o menos. ¿Es obligación para las cooperativas que tienen 20 socios o menos tener administración simplificada? La respuesta es no. Es una opción que se presenta. Y de hecho, podríamos incluso mezclar los dos tipos de administración. Por ejemplo, podríamos tener un consejo de administración y un gerente y un inspector de cuentas. O podríamos tener una junta de vigilancia y un gerente administrador. Eso va a depender de lo que decida la misma organización, la misma cooperativa, cómo van a administrar su empresa colaborativa. El consejo de administración va a representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. Van a citar a las juntas generales de socios y van a ser los encargados de designar al gerente. ¿Cuántas personas van a ser miembros del consejo de administración? Lo va a determinar el estatuto social, o sea, ustedes mismos lo van a decidir. ¿Cuánto tiempo van a durar las personas en el consejo de administración? Va a estar estipulado en el estatuto social, o sea, lo van a definir ustedes mismos. Si es que pueden ser renovados, si es que pueden ser renovados indefinidamente, va a depender de los estatutos sociales. Por lo tanto, si en el estatuto me dice que la duración del consejo va a durar 2 años, vamos a entender que el consejo de administración, después de 2 años, va a tener que haber una nueva elección. ¿Pueden ir a reelección? Vamos a entender que sí, porque no se estipula lo contrario. Entonces ahí tienen que intentar ser lo más específico posible. Si quieren que no se puedan renovar, va a ser, por ejemplo, el consejo de administración va a durar 2 años y van a poder renovarse como máximo por 3 veces o por 2 veces, o no se van a poder renovar en ningún momento. Entonces, todos esos detalles es lo que tienen que definir ustedes en sus estatutos sociales en base a cómo ustedes quieren que funcione la misma organización. En caso de que los estatutos no digan nada de cómo se va a conformar el consejo de administración, se va a dar por entendido que van a existir 3 consejeros titulares y se renovarán íntegramente cada 2 años en sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente. Esto es en caso que en los estatutos no aparezca explícito. Si no aparece nada, nosotros vamos a entender lo que dispone la misma ley, que son 3 consejeros titulares, se renovarán íntegramente cada 2 años y podrán ser reelegidos indefinidamente. ¿Pueden recibir remuneraciones las personas del consejo de administración? La respuesta es sí. ¿De qué va a depender? De la Junta General de Socios. Y también de la realidad, obviamente, que tenga la misma organización. Si la organización está en situación de poder pagar una remuneración al Consejo de Administración y lo quiere hacer, no hay ningún problema. Si no está en situación de poder pagar remuneración al Consejo de Administración, lo más recomendable, creo yo, es que no pague ningún tipo de dinero al Consejo. Por eso va a depender, y los montos también van a depender netamente de la Junta General de Socios. El Consejo de Administración va a designar al gerente. El gerente tiene la representación legal de la cooperativa.
¿Qué significa esto? Un día viene el gerente de la cooperativa, la abejita gigante, a la división de asociatividad y cooperativa. Viene el nombre de la cooperativa, viene el gerente, nosotros entendemos que viene a hablar en nombre de toda la base societaria. ¿Por qué? Porque es el representante legal. ¿El gerente puede ser socio? Sí. ¿Puede ser alguien externo? También. ¿Puede recibir remuneración? Va a depender de la misma cooperativa. ¿Quién va a pagar la remuneración? Es la misma cooperativa. De igual forma, va a ejecutar los distintos acuerdos que tome el Consejo de Administración, va a velar y cuidar que la contabilidad sea llevada al día y va a contratar y despedir a los trabajadores de la cooperativa. Y la Junta de Vigilancia, por un lado, va a ser la encargada de llevar el control financiero contable de la cooperativa, va a velar porque se cumpla la ley, el reglamento y los estatutos dentro de la organización, y de igual forma va a ser la encargada de investigar cualquier denuncia que un socio o una socia pueda realizar en base a algún mal funcionamiento o algo extraño que vea dentro de la cooperativa. Por lo tanto, aquí, importante entender que si un socio o una socia ve un mal funcionamiento, ¿dónde tiene que ir? A la Junta de Vigilancia. Si no lo toman en consideración en la Junta de Vigilancia, puede ir al Consejo de Administración. Si no lo toman en consideración en el Consejo de Administración, puede levantar la solicitud en la Asamblea General de Socios. Y si no lo toman en cuenta en la Asamblea General de Socios, puede ir directamente a la División de Asociatividad y Cooperativa, que somos nosotros, levantando la denuncia de manera formal y desde la misma división se levanta una investigación y un seguimiento del caso para, en primer lugar, conocer la respuesta de la cooperativa y, en segundo lugar, tomar algún tipo de decisión final. La pandemia impulsó mucho, y obviamente los avances de la tecnología, a hacer juntas generales de socios de forma remota. Esto quiere decir a través de videollamada o de forma virtual. ¿Se pueden hacer? Sí, siempre y cuando aparezca estipulado en los estatutos. Si en los estatutos no se habla de que se puede hacer junta general de forma remota y se hace una junta general de forma remota, esta junta va a ser nula. ¿Por qué? Porque no está estipulado en los estatutos. La junta general de forma remota está estipulada en los estatutos, perfecto, se puede realizar, sí, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos mínimos que apuntan principalmente a que el socio y la socia pueda tener voz y voto dentro de la Junta General Remota. Por lo tanto, no puede ser mero espectador, no puede, por ejemplo, ser una transmisión de YouTube, donde no tiene cero injerencia dentro de lo que puede opinar o no y de la toma de decisión. Por lo tanto, tiene que ser activo dentro de la Junta General Remota. Por otro lado, tiene que tener un medio de autenticación, o sea, hay que comprobar de que la persona que se conecta es efectivamente un socio, es efectivamente una socia, para poder controlar y que no vengan personas que no pertenecen a la organización, a la Junta General que se está haciendo de forma remota. Tiene que tener confidencialidad, o sea, que toda información que se emita tenga el resguardo necesario, tenga el respaldo necesario, no pueda ser modificada posteriormente, y todos los socios puedan tener acceso a esta información, obviamente. Por lo tanto, cumpliendo con todos esos requisitos para hacer la Junta General de forma remota y teniéndolo estipulado en los estatutos, nosotros como cooperativa podemos hacer quizás una videollamada por alguna plataforma y hacer también las votaciones de forma remota.